Primero agradecer al Padre Carlos por invitarme a este día de novena, quinto día de novena en honor al Señor de la Divina Misericordia. Hoy estamos reflexionando sobre la unidad de la Iglesia y recordamos que todos somos Iglesia, todos somos miembros de aquel pueblo de Dios, del nuevo Israel, de aquel templo del Espíritu Santo, la convocación de todos aquellos que han escuchado la voz de Dios, de los hijos de Dios dispersos. Y es así como definimos lo que es la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, el templo del Espíritu Santo, el santo pueblo de Dios convocado para experimentar su misericordia, convocado para darle gracias, convocado para rendirle culto, convocado para manifestar su gloria, convocado para dar testimonio también de su amor en el mundo. Y de manera muy precisa, la fe nos recuerda que todos los bautizados formamos parte de ese cuerpo místico de Cristo. Y qué bonita esa experiencia de Pablo cuando estaba persiguiendo a los cristianos, cuando estaba persiguiendo a aquellos primeros discípulos del Señor que, acabada la pasión del Señor y el misterio pascual con su resurrección, empezaban a predicar la fe. Y Pablo, en su etapa antes de ser cristiano, en su etapa, como él mismo lo definirá después, en su etapa también de persecutor, en su etapa de locura, fue a perseguirlos a donde estuvieran y se encuentra con esa luz que lo llama para hacerlo salir de la oscuridad, con esa luz que lo llama para hacerle salir del error, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ciertamente Pablo le dirá: ¿quién eres, Señor? Y esa luz le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y recordamos que Pablo no perseguía a Cristo, perseguía a los cristianos. Y es por eso que la reflexión de Pablo sobre el cuerpo místico de Cristo, enraizada en esa misma revelación de Jesús, que Él mismo, que Cristo mismo vive en sus cristianos, se identifica con ellos, se convierte en un motivo para dar gracias a Dios, pero también en un motivo para tomar una seria responsabilidad. Somos miembros de su cuerpo místico, todos pertenecemos a una sola asamblea, todos pertenecemos a una sola iglesia, y el Vaticano II definía justamente así, de esa manera bella, en la Constitución, si mal no me acuerdo, y el Padre Carlos me puede sacar de la duda en todo caso, que se llama Lumen Gentium, cuando el concilio de manera muy sabia dice que la iglesia fundada por Cristo subsiste en la Iglesia Católica, en nuestra Santa Iglesia, subsiste, porque ciertamente la Iglesia de Cristo tiene un cuerpo espiritual enorme, subsiste visiblemente en nuestra Santa y querida Madre Iglesia. Por eso nos duele y sentimos una profunda aflicción cuando vemos cómo la Iglesia de Cristo se desgarra, como esta parte visible de la Iglesia en el mundo, la Iglesia peregrina, porque la Iglesia purgante y la iglesia triunfante no tiene estas divisiones. Allí se nota, en esas realidades se nota ya de manera plena la unidad del cuerpo místico de Cristo. Solamente la iglesia peregrina, la iglesia de este mundo, tiene este tipo de rupturas que nos debe doler en el alma, y es por eso que incluso en el diario de Santa Faustina
nuestro Señor le manifiesta el gran dolor que Él siente cuando ve a su iglesia, a sus cristianos que están divididos entre ellos. Hoy atráeme a las almas de los hermanos separados y sumérgelas en el mar de mi misericordia. Y no puede ser de otra manera, porque el trabajo por la unidad de los cristianos, porque el trabajo de reconocernos los unos a los otros como miembros de una única comunidad y que todos volvamos a la obediencia de la fe católica, pareciera humanamente muy difícil por los egoísmos, muy difícil por las ambiciones, muy difícil por las terquedades, muy difícil porque a veces ni siquiera podemos compartir o ni siquiera podemos conversar porque no nos escuchamos, ni ellos a nosotros y a veces ni nosotros a ellos. Por eso solo podemos esperar la unidad por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios que nos devuelva la caridad, por la misericordia de Dios que nos ayude a entendernos, por la misericordia de Dios que nos ayude a profesar debidamente nuestra fe, porque justamente ¿qué es lo que ha llevado a que la iglesia se desgarre? ¿Qué es lo que ha hecho que la iglesia visible se rompa? El pecado. El pecado ha hecho que la iglesia visible se rompa, la terquedad de unos. Sí, Padre, la terquedad de los evangélicos y de los protestantes. Y los católicos no somos una perita en dulce, tampoco. Cuántas incomprensiones, cuántas ambiciones, cuántos malos testimonios se dan en el seno de nuestra iglesia, y el mal testimonio de los católicos también es semilla de nuevos protestantes. El mal testimonio de aquellos que, nutridos por los sacramentos, que nutridos por todos los canales por donde nos llega la gracia, que nutridos por el culto, deberíamos manifestar vida cristiana, pues también se convierte en un motivo de reflexión, de examen de conciencia y también de penitencia, porque no muchos de aquellos que se han apartado del camino de la fe lo han hecho por el mal ejemplo que les hemos dado, por el maltrato que les hemos dado. Incluso muchas de las quejas de los que hoy reconocemos como hermanos separados no se debe a la doctrina, porque es la verdad, pues la doctrina como libro no tiene errores, la doctrina como libro no falla, pero sí falla nuestro testimonio, nuestro testimonio. ¿Cuántos hermanos evangélicos se quejan de que los católicos son casi idólatras? Y ciertamente hay motivo para que reflexionemos. Solo basta ver cómo celebran en Puno la Virgen de la Candelaria, o cómo celebran en la selva San Juan, o cómo celebran en otros lugares sus fiestas patronales, donde quizás hay poca gente que va a los servicios religiosos, pero mucha gente que está en las fiestas y en las celebraciones con actitudes muchas veces poco cristianas. Por eso hay que ver no solamente con ojos de condena o con ojos de rigidez, sino hay que ver también con un examen de conciencia, hay que ver también como una responsabilidad personal, cómo es que nuestra iglesia ha llegado a romperse y cómo es que ahora nos toca a nosotros con nuestro testimonio, con nuestro modelo de vida, con nuestra fe, más que con nuestras palabras. Incluso la vida tiene que ir por delante de las palabras, ¿no? A veces nuestras palabras no nos sabemos de memoria varias cosas de la vida, y es bueno tener una buena formación. Aquí el Padre Carlos, yo estoy seguro que hace un excelente trabajo de formación que nos llena la mente, que nos llena el corazón. Con el Padre hemos coincidido un tiempo, ¿no?, en nuestros estudios y aquí en la parroquia, ¿no? Seguramente se acordará el Padre, hace 16 años, ya han pasado algunos añitos, coincidimos aquí, yo era recién un padrecito recién ordenado, y el Padre Carlos estaba todavía haciendo su doctorado, iba a empezar a hacer su doctorado, ¿no? Hemos coincidido acá un par de meses, y pues acá tienen esta alegría de tener a un buen pastor que es capaz de guiarlos sabiamente por el camino de la fe, aunque no le gusta que nadie le hable así, ¿no? Porque no le gustan las flores como tiene que ser, ¿no? Pero las flores se las damos porque lo conocemos, ¿no? Hoy
hoy el Señor nos hace recordar que antes de las palabras, y es bueno tener palabras, pero también la vida tiene que ir por delante, porque sí hay muchos cristianos que tienen las palabras 1 kilómetro por delante, ¿no? La boca la tienen 1 kilómetro por delante de los pies, y eso es un desorden, ¿no? La boca no tiene que estar 1 kilómetro por delante de los pies, y no andamos enfrentándonos con nadie, y no andamos entrando en competencia con nadie. No es que si yo voy a sacar a mi hermano evangélico del error, no es que así a mí me gusta que vengan los testigos de Jehová, que me toquen la puerta, porque así les puedo decir sus cosas y les puedo... No es una competencia, no es una competencia, ¿ah? La competencia es la vida, ¿no? ¿Quién vive mejor? La fe. ¿No? Que si alguien gana, que se vea en la santidad de las vidas, en la santidad de las costumbres, en cómo las vidas se transforman, en cómo dejamos el error, en cómo dejamos el pecado. De palabras, bueno, de palabras han habido varias, y la iglesia se ha roto por muchos lados. Por eso lo que toca ahora a los cristianos es, como dice este bello pasaje de Santa Faustina, que sumérgelas en el mar de mi misericordia. ¿Cómo vamos a hacer que la iglesia vuelva a ser una? Sumergiéndola en el mar de la misericordia, teniendo primero un buen testimonio, segundo compasión, tercero no me creo más inteligente que nadie, no entro en discusiones absurdas, no quiero demostrar que sé más, hay que demostrar que vivimos más, ¿no? Que realmente la fe me ayuda a vivir mejor las enseñanzas de Jesucristo, y que mi fe católica me ayuda a transparentar de manera bella y luminosa las enseñanzas del Señor, hasta tal punto de ser reconocido como miembro del cuerpo místico de Cristo, y que manifiesta la vida de Cristo en él, como la vid manifiesta, como el sarmiento manifiesta la vida de la vid. Hoy que estamos escuchando cómo el Señor pide que luchemos por la unidad, que trabajemos por la unidad, ni con soberbia, ni con desprecio, ni con egoísmos se trabaja por la unidad. Se trabaja con humildad, se trabaja con sinceridad, se trabaja con el testimonio, se trabaja con el día a día, se trabaja con la caridad. Y si alguien quiere ganarle a otro hermano de otra comunidad en las cosas de Dios, que le gane en el testimonio, ¿no? Ahí tenemos que manifestar que somos discípulos del Señor y que seguimos la palabra de Dios, y tenemos todavía un reto por delante enorme, enorme. Aquí Perú, nuestra comunidad, nuestro pueblo es un jardincito de fe. Todavía estamos en un jardincito de fe. En otros lugares, nuestra querida iglesia, la comunidad católica, la comunidad cristiana, está pasando por momentos de prueba muy grandes. No solamente ver lo que pasa en Alemania ya es motivo para tener un gran dolor en el corazón, y rezar y orar y pedir al Señor que nos ayude a acogernos a su misericordia y mantenernos en el camino de la unidad, en el camino de la comprensión, en el camino del servicio. Cuando alguna vez te encuentres con un hermano separado, ora con él, y si quieres orar, ora con él, y en el momento que se ponga a despotricar, le das la bendición y le dices: otro día despotricas, hermanito, ¿no? Todo lo que sea oración, bienvenido sea. Todo lo que sea caridad, bienvenido sea. Y todo lo que sea desprecio, fuera. Y todo lo que sea pura palabrería y pura discusión, fuera. Eso no se necesita. Se necesita, como dice la palabra de Dios y como dice Santa Faustina, sumérgelas, atráelas hacia el mar de la misericordia. El Señor dice: durante mi amarga pasión desgarraron mi cuerpo y mi corazón. Según regresen a la iglesia, mis llagas cicatrizarán. Vamos a pedir al Señor que ayudemos con nuestro buen testimonio a cicatrizar las llagas de Jesús. Que todos sean uno, pedir al Señor en esa noche larga de oración sacerdotal, que todos sean uno para que el mundo crea. Es lo que decía Jesucristo: como tú, Padre, en mí y yo en ti, que sean uno para que el mundo crea. Y ese
ese testimonio tenemos que darlo siempre con generosidad y tiene que verse sobre todo en un testimonio alegre, en un testimonio amable, en un testimonio visible, incluso en un testimonio sacrificado de vida cristiana. Vamos a pedir al Señor que nos conceda esta gracia. Que así sea.